Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una emisión más de la Sociedad de la Medianoche, transmitiendo a través de Radio Macabro en esta suerte de cápsulas que tuvimos a bien denominar 30 noches de octubre, 30 filmes de terror, en los cuales pues pretendemos darles a conocer 30 películas del género del terror que sean sumamente destacables, pero no que sean destacables porque hayan sido muy galardonadas, porque hayan sido películas muy premiadas, porque hayan sido películas que tienen mucho glamour, muchos actores, mucho etcétera, sino que esas películas no necesitan promoción, sino que vamos a hablar acerca de películas que tienen que ver con todo esto, con ser una buena película, que sea una buena película de terror, pero que además sean un tanto desconocidas y que sean muy destacables o que sean muy recomendadas por el grado de, no de terror, porque pues es una película de terror, pero que tengan ciertas cosas que nos hagan referencia a tradiciones que no conocemos, a espectros que son desconocidos para nosotros, cosas diferentes, pero que nos dejarán temblando. Hoy vamos a hablar acerca de cine español, uno de mis cines favoritos de terror. Ya hemos hablado de cine mexicano bastante, ya hemos hablado de cine tailandés, ya hemos hablado de diferentes tipos de cine. Hoy le toca el turno al cine español y vamos a hablar acerca de una película que es bastante macabra y bastante interesante y muy entretenida. Hace muchos años, me refiero a cuando yo tenía 30 años, ¿no? Hace unos 14, 15 años, tal vez un poco más. Yo me encontraba en la ciudad de Querétaro, estaba en la madrugada viendo la televisión, sin nada que ver, no encontré nada y de repente pues cambiándole vi una película que me gustó mucho, me empezó a llamar la atención y cuando me di cuenta pues era una película de fantasmas, una película bastante buena que se llama Ruido Blanco. Y la película hace referencia a las psicofonías, a estos fenómenos EPB que puedes captar, digamos que presencias fantasmales o frecuencias del más allá, eh, con radios, televisiones, micrófonos, cámaras de video, etcétera, pero que pues logras captarlas en la época moderna, ¿no? Porque es una película relativamente, cuando hablaba ya de incluir nuevos métodos de grabación en las psicofonías y no solamente en las cintas magnéticas como bien tuvo a hacer Pedro Amorós y Jürgenson cuando grabó su primera psicofonía. Entonces, bueno, pues esa película se llama Ruido Blanco, es una película española que durante muchos años he buscado, no he podido encontrarla todavía, así que si alguno de ustedes sabe dónde la puedo ver, yo la he tratado de buscar en múltiples plataformas, en internet y demás, pero pues no he podido, no he tenido la suerte de volver a verla, pero así se llama la película Ruido Blanco, es bastante buena y pues a partir de ahí empezó a llamarme la atención el cine español, el cine de terror, y entonces empecé a investigar, empecé a meterme y bueno, pues he encontrado unas joyas de verdad, unas muy galardonadas y muy conocidas de directores que son pues tal vez ahora ya muy conocidos, pero en aquella época no lo eran, como Alex de la Iglesia, por ejemplo, el director de la película El Día de la Bestia, que es una película de terror, comedia, satanismo bastante increíble, bastante bien lograda. También Alex de la Iglesia crea una serie televisiva que se llama 30 monedas, la cual nos hace referencia a las 30 monedas de oro que se le pagaron a Judas por entregar al maestro. Entonces, un grupo de personas ultrapudientes, millonarios y demás, se encargan de estar juntando estas 30 monedas a lo largo de toda la historia, dan con ellas y pues el brazo ejecutor y quien posee prácticamente todas las monedas, pues es la Iglesia Católica, que se ve bastante embarrada en una serie bastante grotesca, pero bastante entretenida. 30 monedas, creo que la pueden ver, me parece que yo la vi en HBO. La verdad es que no recuerdo muy bien. Son 2 temporadas. Las 2 temporadas valen tremendamente la pena. Las actuaciones, las locaciones, los lugares, la trama. Bueno, es una película de verdad de principio a fin. Perdón, una serie de principio a fin que van a disfrutar tremendamente. 30 monedas de Alex de la Iglesia. Y bueno, pues
Entre todas estas películas, pues he encontrado joyas bastante buenas, bastante destacables. No les voy a dar aquí el título porque seguramente me voy a spoilear yo solo con todas las serie de películas que estaremos tratando en estas cápsulas. Hoy toca el turno a una película bastante fuerte que, si bien tiene a bien, valga la redundancia, ponerse inspirada en hechos reales, sí, se trata de una película que está basada totalmente, enteramente, en sucesos reales que han ocurrido a lo largo de la historia, pero pues que tiene por ahí ciertas incongruencias que también son muy destacables en cuanto al título, al lugar, a crear una leyenda urbana acerca de un lugar que ya de por sí es bastante fuerte, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de una película que se llama Malasaña 32. Yo en un principio, cuando vi esa película, pensé que se hacía referencia a la mala intención, ¿no? Así como a ser cizañoso, a meter hazaña entre dos personas, dos grupos o más. Pero no, la verdad es que hace referencia a una calle de un barrio madrileño que antes era conocido como el Barrio de las Maravillas. Pues hay una calle que, bueno, ahorita vamos a contar la historia de la calle, pero en la actualidad hay una calle que lleva el nombre de Malasaña porque es un apellido, y pues el número 32, que hace referencia en realidad al tercer piso y al departamento B de ese tercer piso. Por eso es que se llama Malasaña 32, aunque si bien la película no fue grabada en la dirección Malasaña 32, porque, bueno, pues ahorita vamos a adentrarnos en eso, sí fue grabada en un lugar bastante macabro y que es uno de los lugares más embrujados de toda España, y que además tiene mucho que ver con esta crónica negra. Así como México tiene su historia de asesinos seriales, de el monstruo de Atizapán, el caníbal de la Guerrero, esta historia oscura que hay, en España ocurre exactamente lo mismo, pero en España tienen a bien llamarle la crónica negra de España o la historia negra de España. Más bien es la crónica negra. Es donde podemos encontrar historias como las de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, el Sacamantecas, el hombre lobo, vamos, muchas historias que tienen que ver con esta historia oculta que pretenden esconder o que pretenden manejarla de alguna otra manera, en la cual pues queda prácticamente oculta, y no es hasta que hay un revivir en cuanto a estas historias oscuras, al true crime, a estas investigaciones que empiezan a proliferar en las redes sociales, cuando empieza a salir a flote la historia de la crónica negra española. Ya existía, por supuesto, ya se sabía de ella, sí, por supuesto, pero no había como que estuviera centrado en un lugar. Hablar de la crónica negra española es algo como hablar del periódico Alarma aquí en México, ¿no? Más o menos esa sería la referencia comparativa entre la crónica negra y la crónica roja mexicana, ¿no? En la nota roja mexicana. Bueno, es una película, como ya les mencioné, que se llama Malasaña 32, una película del año 2020 dirigida por Albert Pintó, una película bastante bien lograda, con bastantes efectos visuales, bastante destacables, con una historia muy importante. Habla de terror sobrenatural y tiene que ver con una etapa de la historia española que es sumamente rescatable. Esta película mezcla el terror, el horror, junto con el drama social que se estaba viviendo en la España de los años 70. ¿Por qué el drama social? Bueno, pues hay algo a lo que a mí me gusta, y creo que a muchos otros autores también les gusta llamarlo así, porque me encontré con el término en 2 o 3 documentos que estuve leyendo para hacer esta cápsula, que se llama o le llaman el éxodo madrileño o el éxodo español, en el cual pues una familia tiene que emigrar del campo a las ciudades durante, como les digo, esta transición española, este éxodo rural
de las campiñas, de las granjas, de el campo español a las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque como bien lo dicen en una parte de la película, el protagonista le dice a la protagonista que se llama Candela, le dice, Candela, qué hay en el campo? Y Candela le responde, pues nada. Y le dice, exactamente, aquí tenemos el cielo de Madrid abierto para nosotros y vamos a darle una oportunidad de crecer a los niños y vamos a darnos una oportunidad también nosotros que bastante falta nos hace. Entonces, el éxodo de la transición, perdón, el éxodo o la transición de una España rural a una España urbana, una España de las grandes ciudades, tiene que ver con toda esta migración de los pequeños pueblos que estaban regados en España a la transición de estos y a la concentración, a las concentraciones urbanas de los españoles en las grandes ciudades. Entonces, sin embargo, bueno, mezcla este drama de una familia que tiene que salir del campo y dejarlo todo por venirse a la ciudad de Madrid a intentar nuevas oportunidades, a trabajar en algo que nunca han trabajado porque siempre habían trabajado en el campo. Los niños o los hijos de familia siempre se habían educado en el campo. El abuelo que viene con ellos, pues es un abuelo que cuando quiere arreglar las cosas dice, tengo que ir a la cabaña por la escopeta para arreglar algo, porque bueno, de ese tipo, pues ahora tienen que llegar a una España urbanizada, a una España en la cual las cosas no se arreglan a escopetazos, el vecino no es tan bueno, no hay tanta camaradería entre los vecinos como la hay en los campos, ¿no? Entonces es un drama rural bastante fuerte y además pues nos estamos enfrentando a una España que es represiva y moralista y además no acepta la diferencia y mucho menos la libertad sexual ni intelectual. Es decir, no cualquiera podía vivir en España o en Madrid, tenía que ser una persona que tuviera conocimientos, que tuviera fuerza, que tuviera ganas de salir adelante y que además estuviera educado, que tuviera pues ciertos digamos que ciertas características que pudieran ayudarle para que pudiera desenvolverse de una manera adecuada, ¿no? Ambientada en los años 70, cuando ocurre esta transición, pues la película nos habla también acerca de muchísima represión que existía entre la libertad y sobre todo la libertad sexual, pero había algunos sectores a los cuales pues casualmente sí era permitido o permitida esta libertad sexual. Y entonces, bueno, pues como ya saben ustedes, les voy a contar una rápida reseña de la película, una sinopsis, la cual pues estará llena de spoilers. Es una película del 2020, que entonces ya tuvieron algunos añitos para verla, pero bueno, pues vamos a adentrarnos. Nos habla de una familia de 6 personas que viaja del campo a la ciudad. La esposa tiene un lugar para una carta de recomendación para entrar en un lugar que se llama Galerías, que es una tienda departamental como, bueno, no les voy a decir marcas, pero es una tienda departamental muy grande para gente de poder adquisitivo elevado, sobre todo en aquella época, ¿no? En aquella España que acababa de salir de pues un yugo político bastante fuerte y el esposo tiene trabajo para entrar a fabricar camiones en una empresa bastante grande, que además esto les auguraba un buen futuro. Ellos vivían en una cabaña, vivían en una choza en el bosque muy bonita y lo que quieras, pero aquí se acaban de cambiar a un piso. El tercer piso es enteramente para ellos, con habitaciones sobradas, una casa bastante grande y pues obviamente ven que van a ir creciendo y demás, ¿no? Sin embargo, empiezan a ocurrir pequeñas situaciones a cada uno de los integrantes de la familia, que es un niño pequeño, 2 jóvenes que están más o menos entre los 17 y 18 años, ¿no? En la edad de la pubertad, el abuelo que viaja con ellos y el esposo y la esposa, los jefes de familia, que son quienes prácticamente pues llevan
todo el protagonismo de la película, hasta más o menos la mitad de la película, cuando entonces el papel de los jóvenes se hace bastante importante, ¿no? Y además de otras personas que pues ya no existen en este plano, pero que pues fueron quienes habitaban la casa anteriormente, ¿no? Empiezan a ocurrir diferentes situaciones, empiezan a darse cuenta de que efectivamente pues hay fantasmas en la casa, los empiezan a atormentar, los empiezan a maltratar y demás, y al final, bueno, pues no quiero spoileárselas todas, porque la verdad es una película que vale la pena verla, pero bueno, pues logran acabar con este mal, y terminan pues abandonando el piso en el que habían vivido o en el que habían llegado a vivir y regresan a la campiña para seguir viviendo en el campo donde siempre habían vivido y donde saben cómo llevar la vida, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, esa es la sinopsis de la película así rápida. No les voy a contar el drama o el dramón que tiene que ver con un transexual, con un travesti, con un espíritu que habita la casa, con una familia que abandona a uno de sus familiares, con un fantasma que se roba al niño y lo esconde en algún lugar de la casa que no les voy a decir cuál es, y etcétera, etcétera. Todo ese drama me lo voy a brincar para que puedan ver la película y puedan disfrutarla un poco, porque pues sí es relativamente nueva la película. Pero bueno, comencemos diciendo que el nombre de Malasaña, o el nombre con el cual se inspiró la película de Malasaña, es el nombre de una calle que se encuentra en un barrio madrileño antes llamado el Barrio de las Maravillas, como ya les había mencionado. Sin embargo, el nombre verdadero de la calle es Manuela Malasaña. La vivienda en la que tiene lugar la película, según la película, se encuentra o se sitúa en la calle Malasaña, en el número 32, pero ni esa casa ni la dirección nunca han existido. ¿Por qué? Porque la calle Malasaña acaba en el número 30. Donde termina el número 30, es decir, tú vas sobre la calle Malasaña, llegas al número 30 y cuando se da la vuelta hace esquina con otras dos calles. Ese sería el número 32 si es que la calle se continuara llamando Malasaña, pero como cambia de nombre, pues ya no es la calle Malasaña. El edificio que aparece en la película y al que hace referencia, o al que nos hacen referencia durante toda la película, que además es un edificio bastante bonito, bastante impresionante, y además con una historia bastante macabra, ¿no? El edificio que aparece en la película se encuentra realmente en la esquina de la calle San Bernardino, número 3, con la esquina de la calle Dos Amigos. Esto es en la calle de Antonio Grillo, y la calle de Antonio Grillo es una de las bastante destacable en la historia de esta película. Ya lo van a ver y van a ver toda la importancia que tiene, que además es de suma relevancia, ¿no? Bueno, este edificio se llamaba el edificio Montana, que además es muy famoso en esta zona de Madrid, ya que anteriormente ahí se encontraba una fábrica de pianos. Todo el primer piso era una fábrica de pianos que se llamaba Vicente Montano, porque la familia así se apellidaba, la familia Montano. Y esta fábrica de pianos fue inaugurada en 1853. Es en este lugar donde se lleva a cabo, o donde supuestamente se está refiriendo al número Malasaña 32, pero ya vimos que no, que se refiere a la calle Antonio Grillo. 3 años después de que se inaugura esta fábrica de pianos, los hijos o los herederos de esta fábrica de pianos empiezan a remodelar la parte superior de la fábrica, porque era un edificio grandísimo. Entonces remodelan la parte superior, toda la planta baja se queda como la fábrica de pianos, y en la planta superior empiezan a construir viviendas bastante grandes, departamentos muy amplios, muy bonitos, porque pues eran edificios coloniales del Imperio Español prácticamente, ¿no? Y en ese mismo lugar crean una sala de conciertos, principalmente para los clientes de los pianos, ¿no? Para que pudieran dar ahí sus primeros recitales, les rentaban el lugar para que ellos pudieran hacer sus recitales. Después de la Guerra Civil, este edificio se transforma en la Escuela de Peritos Industriales.
Para 1956 se convierte en el Instituto de Enseñanzas Profesionales de la Mujer, una escuela para mujeres después de esta revolución en donde la mujer ya tiene voz y voto dentro de, de la sociedad. Y para 1970 se convierte en una tienda departamental llamada Rústica, que además era una tienda principalmente de decoración, y esta tienda permanece hasta el año 2014. Algunos años antes, María de Jesús Moreno, quien era la heredera de todo el imperio montano, entra a un hospital psiquiátrico debido pues a la locura senil que ya tenía por la edad, pero además a un síndrome de Diógenes. El síndrome de Diógenes es un síndrome en el cual empiezas a despreocuparte por tu apariencia física, por tu salud, y empiezas a acumular basura, empiezas a acumular cosas, pero no porque te sirvan o no porque las necesites o porque digas, ay, esto me va a servir mañana. No, empiezas a comprar cosas, las empiezas a acumular y nunca más las vas a utilizar. Se empiezan a echar a perder, empiezan a convertirse en un riesgo para las personas que viven en ese ambiente. Entonces, pues por este síndrome de Diógenes, envían a la heredera, a María de Jesús Moreno, a un hospital psiquiátrico, y en este lugar, casualmente, cambia su testamento y le da toda la fortuna que tenían a una fundación, pero de una manera muy extraña. Aunque ya se había donado todo a una fundación, predio en donde ella estaba viviendo sus últimos días, pues venden el inmueble a una sociedad recién creada que se llama San Bernardino. Al parecer, una fundación se hacía, o la fundación que se hacía cargo de la anciana, pues modificó no solamente los testamentos de esta persona, no solamente el testamento de esta persona, sino los testamentos de muchos ancianos que eran bastante pudientes, para poder hacerse de las fortunas de todas estas familias. Esto se llegó a comprobar no solamente en una ocasión, sino en varias, y al día de hoy, en el 2025, todavía se espera una resolución en cuanto al juicio que la familia Montano o los herederos de la familia Montano han metido, porque pues decían, pues les quitaron prácticamente todo, porque pues la heredera real estando, no real, la heredera verdadera estando dentro de este asilo, pues cambia todo su testamento y deja a toda la familia sin nada, ¿no? Entonces, bueno, pues en la película, o mientras se va desarrollando la película, se nota una amplia investigación que se llevó a cabo acerca de los casos reales que ocurrieron en España durante esta época, ¿no? Durante la época de la transición, y además durante el periodo que había en el cual pues las familias empiezan a cambiar su manera de vivir, su manera de sobrevivir. Ya no eran familias que tenían que estar trabajando 8 horas o 12 horas bajo el sol del campo para comer lo que ellos habían sembrado, lo que ellos habían cosechado. No, ahora tenían que trabajar bajo una jornada laboral, con sindicatos, con lineamientos muy estrictos. En los años 70, pues las mujeres no podían permanecer en un lugar como esta tienda Rústica, así se llamaba la tienda de las que les hablé hace poco, si no tenían un récord de ventas. Es decir, si no reportaban, no, pues yo vendí tanto esta semana, yo vendí tanto la semana pasada, y si no mantenían un estándar de venta, pues chao, eran despedidas, ¿no? Entonces, se nota que hubo una amplia investigación de todos los casos macabros o sobrenaturales o sin solución que hayan podido ocurrir, ¿no? De hecho, el barrio de Malasaña, es decir, el barrio completo, protagonizó muchas portadas de crónica negra española, y es muy notable la participación en esto que les menciono, de las crónicas de la llamada España Negra, y sobre todo la calle
como ya les había mencionado, de Antonio Grillo. ¿Todo esto qué quiere decir? Bueno, si bien la película no fue grabada en la calle de Malasaña, que la calle de Malasaña está una o dos calles a distancia de la calle de Malasaña, el número 32 nunca existió, no existe en la actualidad, pero donde dobla y donde hace esquina para que llegues a la siguiente calle, esa siguiente calle o esa calle que atraviesa, esa es la calle de Antonio Grillo, y esa es la calle en la cual se inspiraron todos los hechos que utilizaron para la casa supuestamente que estaba en la calle de Malasaña, ¿no? ¿Qué fue lo que, perdón, en la calle, sí, en la calle de Malasaña? ¿Qué fue lo que hicieron los directores? Bueno, pues investigaron tanto y dijeron, oye, en esta casa, en esta calle han pasado muchas cosas, bueno, vámonos 2 calles para atrás, ¿para qué? Para que la gente no empiece a venir a esta calle, porque es una calle maldita, es una calle peligrosa, entonces, para que la gente no empiece a venir aquí, vamos a movernos 2 calles hacia atrás y no le decimos a nadie qué es lo que está pasando, ¿no? Según los productores, se encontraron con una historia real, tan real, que podría inspirar una película o una gran película de terror, lo cual sí, sí lo es. La historia permite, además de tratar el éxodo de la familia del campo a la ciudad, también la maternidad no permitida, no bien vista, el rechazo a ser diferente, el desapego de las antiguas costumbres y el tratar de encajar en un lugar en el cual nunca has encajado y tratar de encajar a la primera, lo cual pues no está mal, pero de la manera en la que se empieza a llevar a cabo en la película, pues sí, no es lo mejor, ¿no? Además, estás en un entorno social muy diferente, nos encontramos al final de una dictadura y al principio de una democracia política en una España que estaba empezando a regirse por por una democracia real y ya no por una pues dictadura como la que tuvieron que vivir durante muchos años, ¿no? En el siglo XVI, la zona referida en la película, es decir, la zona de Malasaña, en este lugar, en esta zona, se encontraba el beatario de Santa Catarina del Sena, es decir, un lugar donde se refugiaban las beatas, las monjas, se llamaba Santa Catarina del Sena, y ese beatario, como muchos otros de esos años, en los 1800, 1850, los 1700, del 1750 para acá, pues poseían un cementerio en el cual pues enterraban a las personas que fallecían dentro del beatario. Donde está la calle de Malasaña, ahí estaba el cementerio de las Beatas. Para 1776, bueno, un poco antes de esto, construyen la calle, atraviesan el cementerio y esta calle fue después conocida como la calle de las Beatas en el barrio de Las Maravillas. Después se evoluciona y van cambiando los nombres y demás, pero bueno, para 1776 pues una pareja que deciden salir a caminar por el parque, empiezan a ver a lo lejos un bulto, se les hace bastante extraño porque pues eran calles muy cuidadas, muy limpias, y pues se acercan, y cuál va siendo su sorpresa cuando se dan cuenta de que se trataba de un cuerpo ensangrentado, muerto por varias puñaladas en el corazón. Cuando empiezan a acercarse las personas a ver qué es lo que estaba pasando, pues bueno, se dan cuenta de que era el cuerpo de un vecino. El arroyo de sangre o los restos de sangre que escurrían por el piso llevaba el rastro hacia 2 pistas. Uno, la iglesia de San Luis, que fue una iglesia bastante reconocida en aquel tiempo, y la otra, que era el templo o la iglesia parroquial de San Sebastián. Entonces, bueno, pues primero entraron a la iglesia de San Luis, no vieron nada raro, fueron a la iglesia parroquial, a la iglesia de San Sebastián, que estaba en la calle que ahora sería Antonio Grillo, y justo ahí, en esta segunda iglesia, entre las sombras, encuentran el cuerpo de un sacerdote ensangrentado. Obviamente se dan cuenta de que no es su sangre y de que trae un puñal en la mano, entonces pues dicen, este sacerdote fue el que mató al
al vecino que estaba tirado en la calle unos cuantos metros allá atrás. Y dentro de todos la gente que se arremolinó para ser testigo de esto, pues había una mujer que ya era viuda, obviamente porque ella estaba embarazada del vecino que acababan de matar, entonces pues ya era viuda, y ella les dijo a toda la gente que estaba ahí que ese sacerdote tenía un amante. Esta amante era una mujer, una costurera que le hacía las reparaciones en la sotana y demás trabajos por ahí. Y entonces, bueno, pues en una noche se vieron en la casa donde vivía esta costurera, que era justo al lado de donde vivía el vecino al que acababan de asesinar, con varias puñaladas en el corazón. Y entonces armaron tremenda faena y tremenda noche de escándalo, con arrumacos y derrochando amor en la habitación, que cuando terminaron y el vecino se dio cuenta, pues el vecino ya sabía, mucha gente ya sabía que el sacerdote iba ahí nada más a saciar sus bajos instintos. Pues cuando escucha que abren la puerta, se asoma y le dice el vecino, que ahora ya estaba muerto, le dice al sacerdote: pero qué bonita faena, señor cura, y mañana a misa, ¿verdad? Y entonces, pues él se queda así como que muy sorprendido. Aunque aquí debo decirles que yo encontré varias versiones acerca de este hecho. Hay algunas versiones que dicen que lo humilló exhibiéndolo en la iglesia, es decir, a la mitad de la misa. Él dijo: oye, pero ayer qué tal estabas, dale que te pega y pégale que te da y demás, con la costurera. Y le exigió que abandonara los hábitos, y pues que a causa de esto pues fue que lo asesinó. En aquella época el poder de la iglesia y el poder del Estado eran prácticamente uno, así que a pesar de haber cometido ese asesinato y demás, Carlos III le quita la pena de muerte al sacerdote, enviándolo a otra a otra capilla, a otra parroquia que se encontraba bastante lejos de Madrid. A ese crimen se le conoció como el crimen de las Beatas, y dado que la calle tenía una connotación religiosa como la calle de las Beatas, entonces se le cambia el nombre a la calle de Antonio Grillo. Pero lamentablemente la calle ya estaba maldita. Ya estaba maldita desde que empezaron a enterrar a los cuerpos en esa calle, que todo hubiera estado bien si lo hubieran mantenido como un camposanto, pero pues lo allanaron, lo mancillaron y lo atravesaron por una avenida por la cual pues pasaban todas las personas. Esto ocurre en 1756, unos años antes, para 1654, es decir, varios decenas de años antes. Ocurre también una situación en la cual se empiezan a remolinar las personas, porque ven varios restos de no saben qué tirados en la calle, y cuando se acercan pues empiezan a dar cuenta de que eran restos humanos. Habían dejado brazos, en otra calle piernas, en otra calle el torso, hasta que finalmente en la calle de Antonio Grillo pues encuentran la cabeza de una persona, de un infante, ¿no? Totalmente pues despedazado. Entonces vamos, desde los 1650 ya había situaciones bastante extrañas. En ese mismo lugar, en la calle de Antonio Grillo, también en 1655, me parece, 54, 55, un sacerdote es asesinado a plena luz del día entre los barrotes del edificio, que cuando vean la película pues los van a ver, a la luz de todos, gritando y pidiendo auxilio, y pidiendo auxilio. Sin embargo pues nadie lo auxilia, y también nunca pueden dar con el perpetrador del crimen. En 1854 nuevamente aparece un neonato asesinado en la calle. Para 1861, en el mes de julio, Carlota Pereira se encaminaba hacia su domicilio con sus dos hijas, y a la mitad de la calle se encuentran con una vecina bastante peculiar que lleva el nombre de Francisca Burdeos, o mejor conocida como Benito. Benito, por supuesto, se identificaba como hombre y además tenía permiso legal para vestir y actuar como hombre, ya que era un exmilitar que hasta cumplió, y como había servido a la patria, pues se le dieron esos privilegios.
¿no? La calle normal, esta mujer iba con sus dos hijos, hasta que de repente pues ven que un desconocido intenta apuñalar a Carlota. Benito, pues con la fuerza de un hombre que lo caracteriza, la defiende, logra someterlo y descubren que el misterioso hombre que había estado siguiendo a la mujer y a sus dos hijas era una persona que tenía la consigna de matar a Carlota Pereira y había sido contratado por su exmarido, por el exmarido de Carlota. Sin embargo, y a pesar de que se supo todo eso, nunca pudieron meterlo a la cárcel porque al parecer pues tenía ciertos conectes con los altos mandos políticos de la Madrid de aquella época. Para 1901, en el mes de agosto, en el número 12 de la calle Antonio Grillo, vivía una familia bastante problemática, una familia que siempre se encontraba discutiendo, gritando, llorando, maldiciéndose, diciéndose groserías de perada y media y demás, hasta que un día Manuel Hernández Montero pone una denuncia de los extraños sucesos que están pasando en la casa. Entonces la policía decide entrar a la casa para ver qué es lo que está pasando. Encuentran una habitación cerrada y cuando la abren encuentran a Martín. Martín es un joven que se encuentra desnutrido, sucio, macilento y golpeado, maltratado, con quemaduras y demás. Evidentemente los padres son arrestados y Martín es puesto a cuidado del gobierno. Para 1909, una mujer, al parecer una mujer paralítica, aquí hay versiones que nos hablan de una mujer que era paralítica y hay otras versiones que no. Yo me inclino hacia la versión de que era una mujer paralítica porque cuando vean la película van a caer en cuenta de por qué pudiera ser una mujer paralítica. Una mujer paralítica que se encuentra en los años 50, pues es decir, en los 50 años de edad más o menos, descubre la infidelidad de su marido con una mujer llamada Ramona Díaz Castillo. Al encontrarlos en pleno agasaje, pues decide vengarse y en una noche va y toca la puerta y cuando abren la puerta, pues ella avienta un líquido que tenía en una botella, que no era otra cosa más que vitrolo, es decir, una variante del ácido sulfúrico. Por fortuna, este vitrolo, este líquido, o esta terrible sustancia corrosiva que venía ahí guardada, no alcanza a tocar el rostro de la mujer. Sin embargo, pues le quema los brazos, quema la ropa y pues la otra mujer supuestamente, esto tampoco lo encontré en algunas páginas, pero no había un documento oficial que lo dijera, al tratar de huir, pues por la pena de que no le pudo quemar la cara ni decirle nada a su contrincante de amores, pues sale empujando, bueno, haciendo rodar su silla, cae por las escaleras y muere. Sin embargo, hay otras versiones donde dice que no, que fue arrestada y que simplemente fue señalada y la dejaron regresar a su casa, pero existe esta versión donde dice que pues que fue pues que se cayó de las escaleras y murió, ¿no? Sin embargo, no se los puedo asegurar porque no hay una versión real o una versión oficial de eso. En mayo de 1910, un hombre de 47 años se arroja por la ventana de un quinto piso también en la calle de Antonio Grillo, y esta también es una fuerte referencia a la película. Prácticamente cada uno de los aspectos que les estoy mencionando se hace una pequeña referencia de esto a la película, ¿no? La persona que se avienta por la ventana, una persona en silla de ruedas, sacerdotes, neonatos abandonados, cosas así, ¿no? En marzo de 1911, un hombre ataca a dos niños, uno de 6 y otro de 10 años, logrando herirlos gravemente, aunque no acaba con la vida de ellos. En junio de 1913, un auto atropella a un joven que iba montando un burro, arrebatándole la vida a esta persona. Para 1915, en enero de 1915, un joven de 15 años se lanza desde la ventana, nuevamente otra referencia a la película, y el 2 de marzo del mismo año, de 1915, Antonio Gómez Castillo, un panadero,
es apuñalado por Daniel Yagués. En 1926 se encuentran restos de neonatos en la calle. Los restos de la sangre llevan nuevamente, ¿a dónde creen? A la calle de Antonio Grillo. En 1930, en el número 12, de nuevo sale a relucir este edificio donde habían encontrado a Martín, al niño que estaba malnutrido, golpeado, quemado, encerrado y abandonado, que lo encontraron en 1912. Bueno, pues en 1914 encuentran el cuerpo sin vida de un sacerdote, y el 1 de noviembre de 1930 Dores Gómez Ruth, de 50 años, se avienta por el balcón debido a que ella tenía una enfermedad bastante fuerte y bastante dolorosa, que la llevaría a una muerte de manera muy trágica, y bueno, pues ella decide arrebatarse la existencia de una manera que no fuera a ser tan pesada para ella, sí, no aventarse del 5º piso, ¿no? Pero bueno, aunque la película aprovecha la fachada del edificio de la calle de San Bernardino, número 3 en el cruce con la calle de Dos Amigos, el número 3 de la calle de Antonio Grillo es el edificio madrileño donde más sucesos luctuosos han tenido lugar. Se le conoce como un edificio maldito, sobre todo en el piso número 3, es decir, uno de estos pisos en los cuales los hijos les hicieron reformas, y justo como en la película ocurre. Pongámoslo así, Antonio Grillo tiene el récord mundial de más muertos por metro cuadrado en toda Madrid. El 8 de noviembre de 1945 aparece el cadáver de un hombre asesinado, al parecer en circunstancias muy extrañas. El cuerpo le pertenecía a un camisero llamado Felipe de la Braña Marcos, de 48 años, que aparece vestido con una playera y con un pantalón, era lo único que traía puesto. Está sobre la cama, con la cabeza totalmente ensangrentada y apoyada contra la pared. Y sobre su mano izquierda, pues un mechón de pelo, lo cual pues hacía suponer que se había tratado de una pelea. Sin embargo, como no había otros indicios de que hubiera habido lucha, de que hubiera habido una pelea, pues se cataloga como un caso sin resolver y una muerte en circunstancias extrañas. Además, al parecer fue golpeado en la cabeza por un candelabro, ya me imagino golpeándose él solo. La casa estaba totalmente revuelta y pues finalmente, después de las pesquisas y demás, llegan a referirse a que se trataba de un simple ajuste de cuentas. Para 1948, en septiembre, un vecino aparece muerto en su cama en condiciones muy similares a las del camisero, y el suceso nuevamente se vuelve a calificar como un ajuste de cuentas, ¿no? Es decir, ya una vez nos pegó, la gente nos la creyó, dijimos que era esto, bueno, pues ahí queda. Todo esto que les estoy mencionando es real, ¿ok? Son las historias reales de lo que ocurre en la calle de Grillo, donde a lo largo de toda la calle pues ocurren muchos fenómenos que después fueron retomados para transportarlos a la calle de Malasaña en el número 32, que evidentemente no existe. Sin duda, el caso más sonado de los crímenes del número 3 de Antonio Grillo fue el del sastre José María Ruiz Martínez, una persona que había emigrado de Granada, tenía 45 años. Él vivía con su mujer, Dolores Bermúdez Fernández, de 40 años, y con 5 hijos: María, Dolores, José María, Juan Carlos, Adela y Susana. Este hombre, el 1 de mayo de 1962, mató a su mujer y a sus 5 hijos con un martillo, con una pistola y con un cuchillo de cocina. Y entre toda la matazón que hizo, pues finalmente se suicida. Poco antes de que sucedieran los hechos, este hombre mandó a su ayudante doméstica, es decir, a la persona que les ayudaba con las labores de la casa, la envía a esta mujer que se llamaba Juana García Capitán a una farmacia. Sin embargo, al tratarse de un día festivo, pues la farmacia estaba cerrada. Al volver a la casa, para decirle que
estaba cerrada la farmacia, que más tarde iría, el perpetrador le dice, oye, ¿sabes qué? Pues te tienes que ir a una farmacia de guarda. Las farmacias de guarda o de guardia son las farmacias que permanecen abiertas las 24 horas del día. Entonces le dice, tienes que irte a una farmacia de esta a encontrar los medicamentos. Sin embargo, nunca le abre la puerta. Se queda sola por una pequeña rendija donde se asoma el perpetrador, el asesino. Esto le sorprende de sobremanera a Juana, es decir, le sorprende mucho que no le haya abierto la puerta, pero no se la había abierto porque los crímenes letales ya habían comenzado dentro de esta vivienda. Poco tiempo después los policías llamaron a la puerta y escucharon voces dadas por un hombre en una forma muy excitada, muy exaltado, y daba la impresión de que provenían de una persona que había sufrido un ataque de enajenación mental. Ruiz Martínez repetía una y otra vez que había matado a toda su familia y que ahora descansaban felices. El sastre salió al balcón ofreciendo un escenario dantesco para todas las personas que iban caminando por la calle, ya que en el balcón empieza a mostrar los cadáveres horriblemente mutilados de sus hijos. Con gritos empieza a llamarle a la gente, empieza a decirles, miren lo que hice, miren, yo fui yo solito, ¿no? Entonces la gente, los testigos que narran esta crónica negra de esta España, dicen que parecía no ser él, que se trataba de una persona poseída, ya que los cuerpos estaban horriblemente mutilados, los cuerpos de sus hijos. Parecía una persona totalmente diferente, y luego repitió la escena con otro de sus hijos y luego con otro, con un tercer hijo, y repetía, los he matado a todos, los quería mucho, aquí están, podéis verlos, lo he hecho por no matar a otros canallas, a todos los he matado. El hecho había sucedido frente a todos los vecinos, sorprendiéndolos porque todos decían que esta persona jamás había o jamás podría haber sido capaz de realizar algo así. ¿Qué es lo que había motivado al sastre para acabar con la vida de su mujer a golpes de martillo? ¿Qué es lo que había hecho que acabara con sus hijos apuñalados y que al final acabara con su vida? Genoveva Martín es la casera del edificio y ella es la última persona que una de las últimas personas que logra hablar con él, y antes de que se desviviera, habla con él, y en esta conversación él decía, Genoveva le dice, ¿pero qué ha pasado? Y él le dice, es que los he matado a todos. ¿Pero por qué has hecho eso? Por no matar a otros canallas. Abra la puerta, por favor. No, no quiero abrirla. A lo mejor pueden salvarse todavía. Nada puede salvarlos ya. Búsqueme un cura para confesarme que quiero confesarme y después matarme yo también. Genoveva, haciendo caso de lo que le estaba pidiendo el sastre, camina a un convento muy cercano de las Carmelitas, un convento que además él había pedido que fuera un sacerdote de ese lugar, y la acompaña a Genoveva el fraile Celestino, quien al llegar y a estar con José María empiezan a tener una charla, pero esta ya la tienen hablando de frente a frente, de balcón a balcón, porque el otro no quería entregarse, no quería abrir la puerta, no quería nada, y entonces le dice, el sastre le dice al padre, es que yo solo quiero que usted me confiese. El padre le dice, abre la puerta, hijo, dame esa pistola, pero es que la necesito para matarme, entonces yo no puedo confesarte, tienes que arrepentirte y darme esa pistola. Que no quiero dártela, tengo que matarme. ¡Pum! Un disparo sonó y la charla acabó. Algunas víctimas ni siquiera llegaron a sentir algo, pero otros trataron de escapar y fueron torturados. Los gritos alertaron al vecindario. El asesino decía que los gritos eran fruto de una pesadilla que su hijo tenía, pero después exhibiría a sus víctimas en el balcón y luego llamaría al 091 para confesarlo todo de una manera caótica, entre gritos, entre desesperación, entre que le cae el 20 de que acaba de acabar con su familia. La vecina Consuelo Sánchez Maroto fue la última en verle y dice que tenía una actitud totalmente diferente. De hecho, se sabe que él llegó a realizar unos estudios psicológicos
a él mismo, pero jamás compartió con nadie los resultados. Algunas personas cercanas a la familia del sastre, es decir, algunos familiares que después se enteraron de todo esto, tienen una teoría bastante coherente y que es referente a una finca, la finca de los Luceros, que ellos habían comprado en Valladolid. Esta finca, por diferentes situaciones, jamás pudo edificarla y pocos días antes de que ocurriera todo esto, de que ocurrieran los asesinatos, pues él se da cuenta de que las deudas lo sobrepasarían. Él había gastado más de 2 millones de pesetas y no iba a poder con los gastos ni con las deudas. Así que su mujer y su padre, que esta es otra referencia a la película, le decían que esa finca terminaría por volverlo loco, hasta que al parecer así ocurrió. Estaba obsesionado con la perfección. No podía en su mente perfecta acabar la finca como él quería, y si no podía hacerlo como él quería, pues es que no lo había logrado. Otros dicen que fue algo más lo que lo obligó a comportarse así, ya que al parecer el edificio estaba embrujado y su casa se conocía como la Casa Encantada. Años después se quiso vender todo el piso del edificio, todo el piso por completo, pero nadie lo compró por la mala reputación que ya existía de él, aunque llegaron a anunciarlo de la siguiente manera: si te gusta el riesgo, si te atreves con todo y las leyendas urbanas, aún siendo reales, y estas no te amedrentan, te invitamos a conocer esta finca y su historia. El 15 de abril de 1964, Pilar Agustín Jimeno, vecina de la primera planta de dicho edificio, de 20 años, soltera, mata a su bebé para ocultar su deshonra, pues le da muerte ahogándolo con sus propias manos a este hijo recién nacido. Después envolvió el cadáver en una toalla y lo ocultó en la parte de hasta atrás de una cajonera de una cómoda donde ella guardaba su ropa. El cadáver fue descubierto 2 días después por una hermana que vivía con ella, pero también hay versiones que dicen que el cadáver fue encontrado por los nuevos compradores de ese piso. Se dice que la casa está llena de fantasmas y que un demonio llegó a poseer al asesino de la familia. Cuenta el anecdotario español que esta es la casa con más misterios de Madrid y que será más famosa que la casa de Amityville, y además puedes hacerte de ella por solo 113.666 euros. Se dice que el predio donde está el edificio fue antiguamente el cementerio de este beatario, lo cual pues sí respaldaría totalmente las versiones de que los vecinos ven extrañas presencias deambulando por las calles, como si se tratara de monjes o de monjas que van caminando con la parte de abajo del cuerpo difusa, que se pierde en la niebla de este barrio madrileño en altas horas de la madrugada. En el número 9 de la misma calle se encontraron gran cantidad de fetos humanos, alrededor de 100. Esto debido a que habían descubierto una clínica de abortos clandestina y los más de esta centena de cadáveres estaban ocultos entre los muros de esta edificación. En años distintos, 2 hombres saltaron al vacío sin motivo. Varios neonatos aparecieron en sus calles descuartizados en fechas diferentes. Una curiosidad visual que vas a ver a todo lo largo de la película es que la foto de Clara, Clara no existe en la vida real, sin embargo, el nombre de Clara, pero el personaje sí ha existido, sí existió, ya se los conté, cuando vean la película van a ver a quién me refiero, pero bueno, en este edificio está la foto de Clara y aparece como 3 o 4 veces en la película, y cada vez que la vean va a ser una fotografía diferente, aunque ha cambiado muy sutilmente. Puede ser que solamente baje los brazos, que se vea más demacrada, que el cabello esté más largo, aunque sea la misma foto. Esa es una de las grandes curiosidades visuales que tiene esta película. Entonces, la película de Malasaña 32 es una película de terror española del año 2020 que fue inspirada en hechos reales, en una serie de fenómenos y de hechos sobrenaturales que ocurrieron en la calle de
Antonio Grillo, que después fue pasado 2 calles hacia atrás, en la calle de Malasaña, para evitar que la gente fuera a una calle que está maldita y demás. Aunque la calle, o aunque, perdón, aunque la película se llama Malasaña 32, el número 32 de la calle Malasaña no existe y los fenómenos sobrenaturales ocurrieron realmente en la calle de Antonio Grillo. Todo lo que van a ver en la película son referencias a todas estas historias reales, por lo cual pueden ver que hay una amplia investigación acerca del tema, los personajes, las situaciones, los lugares a los que van a vivir, las situaciones que ocurren dentro de la película, los protagonistas, las locaciones. Todo tiene que ver con todas estas historias que les acabamos de contar, lo cual la hace una tremenda película. Además, la historia de la película es bastante buena, bastante congruente con la España de los años 70, una España que acababa de salir de la dictadura, que apenas se encontraba entrando a la democracia, que todavía las personas adultas vivían bajo ese yugo dictatorial en el cual estuvieron viviendo durante mucho tiempo. La película está llena de efectos visuales que, si bien marcan la pauta para un nuevo cine de terror, se ven bastante inspiradas en películas o en directores como Guillermo del Toro, vamos, como muchos otros. Es que no quiero arruinarles las próximas cápsulas que vamos a hablar de cine de terror español. Entonces, vale la pena ver la película de Malasañas 32. Sin duda es una película de terror bastante buena, bastante bien lograda. Ahora que sabes todo esto, seguramente si ya la viste, vas a regresar a ver la película para ver estos aspectos que te digo que van cambiando poco a poco, que tienen que ver con las historias reales, con las historias que en verdad ocurrieron. No me creas a mí, métete a Google, métete a YouTube, empieza a buscar documentales, busca historia, no te vayas a las personas que hacen un documental acerca de la película. Este no pretende ser un documental de la película, se trata de una reseña de la película que está inspirada en casos reales y hablamos acerca de sus casos reales, pero no te estoy diciendo quiénes lo fundaron, por qué lo fundaron, cómo es que lo construyeron, qué era antes ahí en ese lugar, solamente los hechos muy relevantes, que era el Beatario, que se convierte en el edificio Montana, en el edificio Montano, que lo hereda la familia Montano, que les roban el predio, que muchas situaciones empiezan a ocurrir ahí. Entonces vale la pena verla, por supuesto, 100%. Es una película totalmente recomendable. La puedes ver en YouTube, está completa y en una tremenda calidad. Escenas destacables cuando están así, híjole, es que, bueno, pues tengo que decírselas porque si no, pues no estoy hablando de la película como tal. Cuando la entidad que vive en ese departamento posee a una jovencita que tiene un problema neurológico, cuando se levanta de la silla de ruedas y empieza a caminar, bueno, empieza a avanzar flotando hacia las víctimas, es una de las escenas mejor logradas del cine de terror que yo he visto. Es tremendo, no solamente el efecto de que se levante y vaya flotando, casi arrastrando los pies, sino la vestimenta que tiene, el calzado que usa, lo grotesco de la imagen. No, es tremenda esa escena. Lo descuidado de la persona abandonada, del espíritu abandonado que vive en ese predio, cómo lo abandonaron, cómo lo dejaron a su suerte, cómo dejaron que ahí muriera, y todo lo que viene con el abandono que está marcado en la película es tremendo. Vayan a ver Malasaña 32, es una película que sin duda los dejará con la boca abierta y con un buen sabor de boca. Esta es una más de las recomendaciones de 30 noches de octubre, 30 filmes de terror para este maratón de películas en este Día de Muertos 2025. A mí no me resta nada más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes el habernos acompañado en esta cápsula, que si bien fue un poco enredada y tiene mucho que ver con situaciones reales, también tiene que ver con situaciones ficticias, porque bien lo dice al principio de la película, inspirada en casos reales, no copia fiel de los casos reales. Así que muchas gracias por acompañarnos, disfruten esta película, nos vemos en la próxima cápsula y chao, chao.